son políticamente imprescindibles, son políticamente prescindibles. Esa es la lógica del mercado político. Esa es la lógica política del mercado, es decir, del pensamiento neoliberal, que quienes han aportado, han dado su vida a este proceso, son prescindibles, es decir, son objetos de mercado. Se puede comprar un día y se puede meter al basurero al día siguiente. Podemos comprar dirigentes, podemos comprar liderazgos, podemos comprar compañeros, compañeras, personas, sujetos. Esto es muy grave, porque están comulgando esos compañeros con la lógica del mercado político, porque piensan la política desde la perspectiva del individualismo, del mercado, de la competencia mercantil de la política. He escuchado expresiones dolorosas, que no las voy a repetir, pero las estoy escuchando, insisto, con dolor y con impotencia. Se puede prescindir de quienes han construido durante 14 años un proyecto político como el que tenemos. Ninguno de ustedes estaría sentado acá si el compañero Evo no hubiera dado su vida por este país. Ninguno, compañeros y compañeras. Ni por el compañero Evo, ni por nuestros compañeros de las 6 federaciones. Y estoy feliz de venir acá, compañeros, a esta trinchera ideológica y política que es el trópico. Y ojalá el país, carajo, se pareciera al trópico. Ojalá ideológicamente el país tuviera un parecido a esta región. Y nosotros estamos dándole banderas al enemigo, banderas al adversario, para llevar adelante su discurso, que es lo que al adversario le gusta, se entretiene, disfruta, que es la bandera de la división, que es la bandera de la fractura, de la desvertebración, porque la derecha solamente es poder cuando el pueblo está desvertebrado. Cuando el pueblo está dividido, la derecha triunfa. Y nosotros no podemos darle a la derecha, queridos compañeros, la menor oportunidad para que pueda sentarse en el poder, porque ya lo ha hecho 500 años sobre la base del despojo. Sobre el desprecio de cada uno de nosotros, contra cada uno de nosotros, contra los pueblos indígenas, contra los movimientos sociales. Este es un tema de fondo. Queridos compañeros, compañeras, vamos a tributarle a la derecha la posibilidad, la ventaja, la bandera, para que siga usurpando el poder de las mayorías nacionales. Vamos a darle la bandera a la derecha para que aplaste la dignidad de todo un pueblo y nos masacre cuando se les antoja. Vamos a darle esa oportunidad a esta derecha racista que en menos de un año ha destruido el país, que en menos de un año ha tratado de desmantelar 14 años de estabilidad, de crecimiento, de distribución de la riqueza, de justicia social, de inclusión, por la que han peleado nuestros mayores, nuestros compañeros. Vamos a darle esa posibilidad a esta derecha colonial
esa derecha antiindígena y racista que se cuelga de cualquier proyecto extranjero para servir sumisamente, dócilmente al capitalismo, al imperio, a los intereses transnacionales. Le vamos a dar esa oportunidad. Vamos a servirles de escalera a la derecha, compañeros y compañeras. Por lo tanto, nuestra responsabilidad fundamental es preservar el patrimonio que estamos construyendo los últimos 30, 40 años con las luchas que estamos teniendo por el gas, por el territorio, por la soberanía, por la coca, por los recursos naturales. Queridos compañeros, una tercera reflexión. Hay algunos compañeros que no se están dando cuenta en qué momento histórico están viviendo. Y tenemos que ser conscientes y por eso tenemos que trabajar. El compañero Evo está trabajando en un proyecto para construir una gran escuela de formación política que creo que es lo que en algún momento hemos descuidado. Pero tenemos que entender en qué momento estamos viviendo y cuál es nuestra responsabilidad desde el instrumento político, desde los movimientos sociales, desde el movimiento popular. Y lo que hoy día estamos viviendo, compañeros, es una crisis profunda del imperialismo global, del capitalismo global. Estamos viviendo eso, afortunadamente. Y en esta crisis, compañeros, estamos observando con sorpresa que los Estados Unidos no están eximidos de golpes de Estado, de procesos de desestabilización, de la ocupación del Capitolio, como sería aquí la ocupación física de la Casa Grande del Pueblo. Ese dato nos tiene que, compañeros, nos tiene que ayudar a comprender de una buena vez y por todas que el imperialismo no es un sistema de dominación eterno, que el imperialismo tiene los días contados, el capitalismo tiene los días contados y tenemos que contribuir a que se derrumbe este sistema de dominación global que solamente puede subsistir a través de la explotación, del saqueo, a través de la guerra, a través del dominio sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos naturales. Esa es una responsabilidad que no solamente compete a nuestro municipio, a nuestra gobernación o al gobierno nacional. Nos compete, compañeros, esa responsabilidad en aras del bienestar de la humanidad, porque la lucha que se ha tenido acá, en la lucha por la coca, por la soberanía, no solamente ha sido una lucha para liberar este territorio del dominio yanqui. Nuestros compañeros cocaleros con su lucha han contribuido a emancipar la libertad de la humanidad, y la lucha antiimperialista es fundamentalmente una lucha por una sociedad de iguales, por una humanidad para que sobreviva. Es una lucha, compañeros, entre los poderosos y los débiles, entre los explotadores y los explotados. Es una lucha entre los que acumulan y a los que se los despoja. Esa es la lucha. Y esa lucha es una lucha a escala global. No vean nuestra lucha política solamente para avanzar en nuestro territorio. Vean la lucha como una responsabilidad, como un mandato global. Estamos luchando por la humanidad, y nuestra lucha anticapitalista,
anticolonial, antiimperial, es una lucha por una sociedad humana, global, anticapitalista, antiimperialista, anticolonialista. Tenemos que terminar con el colonialismo del imperio, compañeros, de una buena vez por todas. Y para eso tenemos que hacer enormes esfuerzos. Y Bolivia, durante 14 años, ha sido el epicentro, ha sido el país que ha aportado a esa lucha por una humanidad despojada de estas plagas capitalistas, coloniales o imperiales. ¿O por qué se produjo el golpe de Estado contra nuestro gobierno? Porque el compañero Evo no les gustó al presidente Trump, no le agradó al secretario general de la OTAN, porque el presidente Evo no era del agrado del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Compañeros, aquí se produjo un golpe de Estado porque el sistema capitalista dominante, a ese sistema no le agrada la independencia, ni la soberanía, ni la autonomía de ningún Estado en ningún lugar del mundo. Es una antítesis para el capitalismo, para el imperio, que una nación se libere. Es una amenaza y un riesgo que una sociedad se despoje de las formas de dominación, de los mecanismos de dominación capitalista. Bolivia se convirtió durante 14 años en una amenaza para el dominio imperial de los Estados Unidos en América Latina. Y por eso nos dieron el golpe de Estado, para que no siguiéramos este camino que según ellos era un camino errado, que era un camino equivocado. Y por eso el golpe de Estado. Queridos compañeros, hay algunos compañeros que se equivocan, algunos compañeros que están reflexionando de manera un poco ofuscada y señalan: no, nos dieron el golpe porque ya estábamos 14 años. No, nos dieron el golpe porque el Evo, se volvió a postular. Nos dieron el golpe porque ya la sociedad estaba cansada de los masistas. Compañeros, nos golpearon porque en este país, la primera vez en toda su historia, hubo un liderazgo indígena que estaba construyendo autonomía, soberanía, independencia industrial y tecnológica. Nos dieron un golpe porque somos la antítesis del sistema dominante. No se vayan a creer este discurso tonto de que 14 años ya le había cansado a la sociedad. Y podía ser el compañero Evo, podía ser el compañero Leonardo Loza, podía ser el compañero Andrónico, cualquiera que hubiera estado gobernando este país como se estaba gobernando. No se confundan, queridos compañeros. Cualquier signo de independencia, de autonomía, de liberación para el capitalismo es un pecado mortal. Y como hace la Iglesia con los pecadores, los exorciza. Y lo que hace el capitalismo o el imperio es dar golpes de Estado. Queridos compañeros, es importante poner en perspectiva hoy este momento histórico para que los jóvenes, especialmente ahora que veo muchos jóvenes de candidatos, está bien que nuestros jóvenes vayan avanzando, vayan ocupando más espacios de responsabilidad política. Me parece excelente, me parece un gran salto cualitativo del proceso de transformación, del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural
cultural. Pero, queridos compañeros, no tenemos que confundir la sombra con el hueso. Hoy día estamos enfrentando la mayor agresión cultural de la que tenemos memoria, la mayor agresión cultural. Y la agresión cultural que viene del norte sobre los países del sur es la misma, de la misma naturaleza que hace 500 años se produjo con el Imperio Español, después el portugués, después el británico, después el francés y ahora el norteamericano. Esta batalla que estamos librando hoy como humanidad, pero en Bolivia fundamentalmente, esta es una batalla que tenemos que enfrentar desde el campo de la cultura, de las ideas, y por lo tanto desde el campo de la política, compañeros. Tenemos que tener la capacidad de entender de qué batalla cultural estamos hablando. Tenemos que tratar de entender de qué expresión del imperialismo estamos hablando, porque no solamente hay un imperialismo formal, no solamente son las guerras imperiales, no solamente son el dominio financiero del Fondo Monetario, del Banco Mundial, los que presionan, los que oprimen a nuestros pueblos. No solamente, queridos compañeros, el imperio registra su poder a través de los golpes de Estado duros. El imperio no solamente expresa su poder a través del dominio económico, político, financiero. Hoy el imperio está desarrollando todo un complejo de dominio cultural y nuestra tarea es tratar de entender cuál es esa estrategia de dominio cultural, compañeros y compañeras, para saber con qué armas, con qué herramientas vamos a responder a esta nueva guerra cultural contra nuestros pueblos. Y parte de esta nueva guerra cultural, compañeros, compañeras, hoy día, inevitablemente, indudablemente, son los medios de comunicación. La columna vertebral de esta guerra cultural pasa por el papel hegemónico, dominante, alienante de los medios hegemónicos de comunicación en el mundo, no solamente en Bolivia. No me voy a referir a los medios de comunicación social en Bolivia, compañeros, no voy a perder mi tiempo. Estoy hablando de una guerra a escala global, de una guerra cultural que pasa por el dominio, por el centro de gravedad de los medios de comunicación, que son los que definen, compañeros, la opinión pública del mundo. Son los que tallan, son los que modelan la opinión pública global. ¿En manos de quién están los medios de comunicación hegemónicos globales? ¿En manos de quién? Está en manos de quienes al mismo tiempo forman parte del directorio del Fondo Monetario Internacional. Está en manos de quienes al mismo tiempo son los dueños del aparato, del complejo militar industrial de Estados Unidos y de Europa. Son los mismos que están vinculados hoy día a la guerra por el uso de las vacunas, por la comercialización de las vacunas. No crean que estos grandes señores, estos señores poderosos de los medios de comunicación social global, defienden la libertad de expresión, compañeros, por favor, o están defendiendo los derechos y las libertades públicas. Por favor, despierten, compañeros,
No les interesa a los medios de comunicación global ningún derecho humano. Cuanto más se pisoteen nuestros derechos, mejor, porque es un negocio para ellos. La libertad nuestra, nuestros derechos, son el mejor negocio para los medios de comunicación global, porque enajenándonos, abandonando la realidad, alejándonos de la realidad mediante las distintas estrategias de manipulación, vamos a alejarnos de la batalla por nuestros derechos. Vamos a alejarnos, vamos a tomar distancia por nuestra memoria. Nos van a querer vaciar nuestra memoria. Y una sociedad sin memoria es una sociedad que no lucha. Es una sociedad que se divide, se desvertebra, compañeros. Ese es uno de los objetivos que tienen los grandes medios globales con su narrativa, con la narrativa de la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Pamplinas. Les interesa la libertad del mercado. Les interesa abrir avenidas, abrir carreteras del poder global financiero para saquear países, para explotar nuestros recursos naturales. Para eso sirven los grandes medios de comunicación hegemónicos globales. Obviamente, de los que forman parte algunos de nuestros medios de comunicación social aquí en Bolivia. El 80% de los programas televisivos aquí en Bolivia, queridos compañeros, el 80%, vean los canales de televisión aquí en la Argentina, estoy hablando de los conservadores, de los monopólicos, de los hegemónicos, el 80% de programas frívolos, de programas vacíos, de programas sin contenido, que prácticamente aplastan nuestra identidad, se pasan por encima el valor de nuestra diversidad, del orgullo nacional, de ser una nación. ¿Qué mensajes tiene ese 80%? Seamos todos los días más frívolos. ¿Qué mensaje tiene ese 80% de carga televisiva conservadora? Despojémonos. ¿Qué son los movimientos sociales? Hay que vivir la vida, la pachanga, compañeros, la fiesta, el hedonismo, esta pulsión individualista. Despójense del pensamiento colectivo, de la solidaridad. No, ahora es el tiempo del individuo, y del individuo como mercancía, del individuo aislado, del individuo en medio del mercado, no del individuo solidario, no de ese individuo, de ese ciudadano que siente pasión, compromiso, mística por su vecino, por su comunidad, por su barrio, por su departamento, por su país. Cuanto menos identidad tenga sobre lo colectivo, mejor. Esto que ocurre en el mundo ocurre aquí, compañeros. No crean que el fenómeno de la frivolización de los sentidos públicos aquí en Bolivia es excepcional. Es lo mismo, ocurre lo mismo en el Perú, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo en la Argentina. Es un fenómeno global. El problema es cómo hacemos frente a esta cultura del despojo de la identidad, del yo colectivo, del movimiento social, de la construcción de la historia. Ese es el desafío que tienen ustedes como autoridades, como concejales, como alcaldes, como gobernadores, compañeros, siendo autoridades públicas. Hay que llenar nuestros medios de comunicación. Hay que saturarlos, compañeros y compañeras, de mensajes, de contenido político, ideológico, cultural, para que tengamos el poder de ser nosotros mismos y no el remedio de otras sociedades que nos miran con desprecio desde el norte. Tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que mirar nuestra historia,
siglo de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los movimientos populares. No podemos desaprovechar este siglo que es de las mujeres, de los indígenas. Es el siglo que se quiere vaciar de esa potencia política de las mujeres, vendiéndonos discursos frívolos sobre una narrativa del feminismo. No hay mayor feminismo que la lucha de las mujeres por su propia libertad. Ese es el principio fundamental. Y ese feminismo, queridas compañeras, es un feminismo de base anticapitalista, anticolonial, antiimperial, antipatriarcal. Ese es el feminismo y no el discurso que nos venden desde Europa, desde París, desde Gran Bretaña, a través de las ONGs que nos quieren venir a tomar el pelo acerca de un famoso feminismo del siglo XXI, vacío de contenido. La lucha de las mujeres para liberar a la humanidad es esta lucha del siglo XXI, anticapitalista, antiimperial, anticolonial, antipatriarcal. Y presidente Evo, si los hombres vamos a tener que perder el poder, hay que perder el poder en aras de salvar a la humanidad. Queridos compañeros y compañeras, no se confundan mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué batalla más gloriosa es la que han dado las compañeras de las federaciones del Trópico Cochabambino, las mujeres de las 6 federaciones del Trópico, que fue creada por el compañero Evo? Es la batalla épica más importante del siglo XX y va a ser del siglo XXI. Y tenemos que seguir ese camino de las mujeres que han labrado la independencia de este país, que han logrado la soberanía de este país. Cada mujer del trópico y de nuestro país y del mundo, queridos compañeros, queridas compañeras, nos tiene que convocar, nos tiene que invocar a la lucha. Los hombres ahora estamos compelidos a seguir la lucha de las mujeres y no al revés. Se terminó el tiempo en que los hombrecitos valientes dirigían las grandes luchas de emancipación. Ahora son las mujeres inteligentes, íntegras, valientes, honestas, las que tienen que llevar hoy día ese liderazgo histórico. Compañeras y compañeras, no se me sientan para nada disminuidas, no se me sientan ninguneadas. Y lo que hay que recuperar es ese orgullo de las mujeres que han luchado, esa trayectoria histórica desde Bartolina Sisa hasta la federación de nuestras mujeres aquí en el trópico. Esa trayectoria hay que recuperarla, hay que recuperar esa memoria. Lo que no quiere la derecha, lo que no quiere el capitalismo salvaje, lo que no quiere el imperio, es que las mujeres tengan poder, porque el imperialismo, compañeros, es de signo patriarcal, es un imperialismo patriarcalizado. ¿Acaso no lo hemos visto 5 años a ese hombre anaranjado destruyendo las libertades públicas a lo largo y a lo ancho del mundo? ¿No lo hemos visto a ese hombre anaranjado, misógino, patriarcal, racista, que hoy día no quiere irse del poder, con 5 años con la bandera del despojo de su propia sociedad, donde los negros, donde los afrodescendientes, las mujeres, los latinos eran un lastre para este imperio, compañeros? Y nosotros vamos a ser lastre del capitalismo, vamos a ser un lastre del imperio, compañeros. Tenemos que construir ese sujeto histórico que lo ha estado construyendo día y noche nuestro presidente Evo. Durante día y noche enfrentándose a este imperio salvaje que nos ha tratado de despojar de nuestra asamblea constituyente, de nuestra nueva constitución, de este proceso de transformación y de cambio, de nuestros derechos constitucionales. Han tratado
compañeros y compañeras, de usurparnos 14 años de transformación profunda de esta sociedad, dándonos el golpe de Estado, queridos compañeros, queridas compañeras, y la respuesta categórica son los 14 años de transformación que ha dirigido el compañero Evo. El 55% es el patrimonio acá de un hombre, queridos compañeros, de una federación, de las federaciones de los movimientos sociales. Hay algunos compañeros que pierden la perspectiva y creen que el 55% con el que ganamos el 18 de octubre, creen que es el resultado de un milagro político. No hay milagros en la política, queridos compañeros, por si acaso hay algunos católicos o cristianos. No existen milagros. Lo que se construye como un derecho es, como se dice, a sangre y mortaja. A sangre y fuego. Compañeros, nadie cede derechos en este mundo, hay que pelearlos. Y 14 años hemos tenido el único momento más importante de toda nuestra historia desde la creación de la República. 14 años de victoria, 14 años de proyecto político invicto al mando del compañero Evo. 14 años de victoria popular, de victoria política, de victoria de nuestros derechos para que todos demos un salto cualitativo. ¿A qué gobierno de derecha de América Latina, compañeros, le va a gustar que nuestro país pase de la fase preindustrial, de la fase premoderna a la fase industrial? ¿A qué país de América Latina de derecha, a qué imperio norteamericano le va a interesar que nuestro país se independice tecnológicamente? Compañeros, compañeras, ¿a qué país, a qué imperio le va a interesar que nuestro país se convierta en la plataforma de comunicación bioceánica, conectando el Pacífico con el Atlántico para transformar la economía global a un país tan pequeñito como el de Bolivia? ¿A quién le va a interesar? ¿Le interesa al imperio? ¿Le interesa que este país siga enclavado entre sus montañas, mientras hay un hombre, un dirigente, un líder que lo que quiere es vertebrar la nación para que la justicia llegue hasta el último rincón de este país? Para que las telecomunicaciones lleguen al último rincón de este país. ¿A quién le interesa? Solamente a alguien que quiere a su país, solamente a alguien que ama a su país, solamente aquel que tiene conciencia de que la única vía para la independencia de su país es liberar a su patria de los lastres coloniales, la desvertebración, la dependencia tecnológica, su modelo económico primitivo, premoderno. Solamente alguien que ama, solamente alguien que ha luchado, solamente alguien que entiende lo que es de verdad el desmantelamiento colonial, imperial, capitalista, solamente ese sujeto, ese líder es capaz de dar su vida, su tiempo, arriesgar su vida para liderar un pueblo. Y hay algunos compañeros, compañeras, que dicen que hay que jubilar a nuestros dirigentes históricos. Entonces hay que jubilar a la compañera Juanita, hay que jubilar a la compañera Secundina, hay que jubilar a los otros compañeros y a las compañeras que han muerto en el campo de la lucha, que han sido heridos en el campo de la lucha, en las grandes batallas. Entonces hay que jubilarlos a todos, porque no nos sirven, porque son prescindibles. Compañeros, la lucha antiimperial se alimenta de nuestra historia, de nuestros personajes, de nuestros líderes. Pero más que eso, nuestra lucha se alimenta del orgullo que tenemos de esos líderes, a los que no se les quiere poner nombre y apellido. ¿Quiénes se acuerdan, compañero Evo? ¿Quiénes se acuerdan
de las compañeras que por primera vez dirigieron la Federación de Compañeras de las Federaciones del Trópico Cochabambino. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? ¿De quién? No, estoy hablando de las mujeres. ¿Quién ha sido nuestra primera ejecutiva de nuestras compañeras de las Federaciones del Trópico? ¿Quién? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pues, compañeros. Ese es el éxito de la batalla cultural del imperio, el despojo, el vaciamiento de nuestra memoria. Y eso es lo que quieren en nuestro país. Quieren vaciarnos de nuestra identidad, quieren vaciarnos de nuestra memoria, quieren vaciarnos de nuestro orgullo por las batallas pequeñas o grandes que hemos dado, no solamente los 14 años, sino los últimos 30 o 40 años. Ese es el éxito de la batalla cultural y nosotros tenemos que estar preparados. Y vuelvo al principio de esta charla. Compañeros, los alcaldes, los concejales, las concejalas tienen que pelear en su municipio para que desde su municipio, para que su municipio se convierta en una trinchera para la batalla cultural contra el imperio, contra el capitalismo, contra el colonialismo. Si no hacemos eso, no servimos para nada. Si no convertimos nuestro municipio en la gran trinchera para la gran batalla cultural, para la batalla antiimperial, compañeros, es mejor irnos a nuestra casa. Es mejor dar un paso al costado. Ahí tiene sentido irse a la casa, dar un paso al costado, jubilar incluso a los jóvenes. Porque no tiene sentido no dar batalla contra el enemigo principal. Y con esto termino. Compañeros, si nosotros no somos capaces de identificar al enemigo principal, hemos perdido la batalla. Así de simple. Si no somos capaces de identificar al gran enemigo de nuestra sociedad, de nuestro proyecto de sociedad, hemos perdido la batalla. Compañeros, no podemos descuidar, tenemos que tener la inteligencia que nos viene desde Tupac Katari para saber identificar quién es el enemigo, el adversario político, qué estatura tiene, qué habla, cuál es su discurso, cuál es su narrativa, cómo se mueve para enfrentarlo. Hace 5.000 años, Sun Tzu, el filósofo de la guerra, decía que lo primero que se tiene que hacer es conocer al enemigo si uno quiere ganar la batalla. Y uno puede perder 500 batallas si no conoce al enemigo. Este es un tema de fondo, compañeros. No se confundan, no se peleen entre ustedes, que es lo que más quiere la derecha, el imperio. Ustedes tienen que ser capaces de identificar al gran enemigo. Y no estoy hablando solamente a la pobreza, por supuesto. Algunos han dicho que la pobreza es el enemigo que hay que combatir, compañeros, por favor, un poquito de racionalidad. ¿Quién produce la pobreza? ¿Quién nos hace colonos? ¿Quién domina nuestros mercados, nuestro país? ¿Quién interviene en nuestra política? Y entonces, ¿cómo es eso? Fíjense el discurso de la derecha. El gran adversario de este país es la pobreza. Y todos, ¿no? Como rebañito, claro, es la pobreza el adversario, ¿sí? Y se olvidaron de preguntar, ¿y de dónde surge la pobreza? ¿Cuál es el origen de la pobreza? ¿Quién genera pobreza? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos peleamos con la sombra o nos peleamos con el hueso? El momento en que perdamos esa perspectiva de identificar al gran enemigo, compañeros, habremos perdido la batalla. No se dejen seducir por el poder. Déjense convencer por el trabajo, por la mística, por la formación política, por la reflexión. El compañero Evo, ni de dormido se descuidaba del adversario político, porque sabía que si se dormía, lo tumbaba. Y hay que decirlo, compañero Evo,
como que nos dormimos un poquito. Como que nos dormimos. Y afortunadamente, y no estoy diciendo que nos dormimos por cansancio, no. Nos descuidamos porque teníamos al presidente Evo como una maquinaria potente, indomable, enérgica para construir el país. Y nosotros teníamos que acompañar esta maquinaria potente. Nosotros teníamos, como ministros, teníamos que acompañar a este gran líder, a este sujeto, a este arquitecto del Estado, teníamos que acompañar para que no se produzca lo que se produjo. Y vamos a asumir de manera autocrítica. Somos también responsables, compañeros, porque no hemos sabido acompañar la estatura, la dimensión histórica del presidente Evo. Y no hay que tenerle miedo a la autocrítica, queridos compañeros. Si hay alguno que cree que no vamos a hacer autocrítica, ni se les ocurra. No vamos a tener miedo a la autocrítica. Vamos a autocriticarnos con respeto, con rigor. No hemos honrado la dimensión histórica, política, cultural de la batalla, de la guerra que el presidente Evo se puso en los hombros para luchar contra el imperio. No la hemos honrado, compañeros. Y hay muchos que no la hemos honrado. Y no nos hagamos al quite, no le hagamos la, como se dice, la cachaña, la finta. Hay algunos que con gran entusiasmo no solamente no han honrado, sino que han deshonrado la lucha de los movimientos sociales durante 30 o 40 años, porque han caído rendidos a los pies de la dictadura en menos de que cante un gallo. Y también tenemos que ser capaces de autocriticarnos de eso, compañeros. No le tengamos miedo a eso. Pero eso no nos va a ocupar nuestro debate central. Y nuestro debate central es cómo seguir construyendo este gran proceso de cambio, cómo seguir fortaleciendo al Estado plurinacional bajo el liderazgo de nuestro presidente del instrumento político. Porque no se va a hacer de otra manera, queridos compañeros. No se va a hacer de otra manera que no sea potenciando el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Hoy, bajo el liderazgo de nuestro compañero Evo. Hoy día, el líder más importante de América Latina, que no está en función de poder, es el compañero Evo. Y lo que tenemos que hacer es impulsarlo para que ese liderazgo pueda insertar a Bolivia nuevamente en el circuito de las disputas hegemónicas globales. Pero no solamente es el líder, el presidente el líder, no solamente es el Evo el líder de este instrumento, es el más. Este es el movimiento político mejor organizado de América Latina después de Cuba y seguramente después de Venezuela, compañeros. Ese es un patrimonio que no tenemos que despreciarlo, tenemos que potenciarlo. Entonces, para finalizar, queridos compañeros, compañeras, la derecha se está debilitando. En Bolivia la derecha en realidad es un cadáver insepulto. Su jefe, el hombre anaranjado, está agonizando sus últimos días en el poder y el imperio en general está empezando a mostrar sus quiebres. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Fíjense, les voy a dar apenas un ejemplo para ir cerrando. ¿Quiénes son los voceros de este imperio caduco, de este imperio que cada día pierde poder, prestigio, hegemonía en el mundo? ¿Quiénes son los voceros? Los de siempre, compañeros, los de siempre. El Tuto Quiroga, el Doya Medina, el Carlos Mesa, el Manfred candidato. Compañeros, respétense, por favor. Oiga, tómense un minuto de consideración para poner su dignidad de cochabambinos un poquitito en la cabeza.
Miren, los peones del imperio, los lacayos del imperio, hoy día siguen teniendo voz. ¿Por qué tienen voz? Porque nosotros no estamos elevando nuestra voz, compañeros. No es que ellos sean políticamente fuertes, es porque nosotros no estamos entendiendo lo políticamente correcto frente a estos dinosaurios del imperio. Entonces nos corresponde, en términos muy coloquiales, darles una cristiana sepultura en estas elecciones, por favor, compañeros, por favor. Si hay algo cristiano que tenemos que hacer, es eso. Si hay algo cristiano que tenemos que hacer, es eso. Que tienen derechos constitucionales a seguir disputando el espacio. Por supuesto que tienen derechos, pero ¿dónde se ejercen más sus derechos? ¿Aquí o en Washington? En Washington, compañeros, y los invitamos respetuosamente a que vayan y sean candidatos de algún condado, pues, de Washington, ¿no es cierto? Y no queriendo venir aquí a ser alcaldes de una supuesta colonia. Yo, obviamente, como aiquileño, como cochabambino, me siento ofendido porque estos dinosaurios sigan operando con toda libertad acá. Pero, por supuesto, mi tarea es tratar de evitar que el Parque Jurásico todavía sobreviva. Hay que ver de qué manera podemos congelar el Parque Jurásico. Y finalmente, queridos compañeros, queridas compañeras, creo que, en definitiva, encuentros como este, y ojalá puedan hacer encuentros en cada municipio, en cada provincia, para que podamos ponernos a pensar sobre las responsabilidades que tenemos, son fundamentales. Yo, la verdad, querido compañero Evo, nunca voy a dejar de admirar su entereza, su integridad moral. No necesito hablar de eso, pero me preocupa que no cuide su salud. Lo necesitamos, y lo necesitamos para muchos años, lo necesitamos por mucho tiempo, y necesitamos que conserve su salud, que conserve la vitalidad de sus ideas, la precisión de su reflexión. Necesitamos seguir protegiendo al compañero Evo, para que siga guiando nuestro proceso de transformación, que es un proceso de emancipación. No se les confunda, compañeros. Este proceso es un proceso de emancipación ideológica, política, económica, social, cultural, de género. Es emancipación. Y nadie regala un tantito de emancipación porque uno sea simpático, porque uno sea amable, o porque uno sea mujer, o por lo que sea. Un tantito de la emancipación, sabe el compañero Evo, que solamente se logra en la batalla diaria. ¿Cómo lo hace él? El ejemplo de la batalla de todos los días es el compañero Evo. Si hay algún ejemplo que nos tiene que servir de inspiración, de guía, si hay algún ejemplo que nos tiene que hacer, que nos tiene que tensionar el espíritu, es el compañero Evo. Son los movimientos sociales, los grandes dirigentes de los movimientos sociales, pero fundamentalmente el compañero Evo. Los compañeros jóvenes, y aquí no me va a dejar mentir nuestro compañero diputado, al que con todo cariño le dice el presidente Evo Chuyarete, ¿no? Compañeros, los que son jóvenes hoy no están sintiendo los latidos de la historia, porque son jóvenes, porque están preocupados de la cotidianidad, y también las personas más o menos mayores. Pero ¿saben? Si hay algo que va a persistir en nuestra historia como el referente
de la transformación que tienen que seguir, del camino que tienen que seguir los pueblos en América Latina y en el mundo, dirigidos por un hombre, es el compañero Evo. En los próximos 30, 40, 50 años, compañero Evo, cuando ya ni siquiera nos lleven un cartucho, un clavel ni una flor a nuestras tumbas, recién estos compañeros jóvenes van a entender el sentido de la historia. Y la historia, queridos compañeros, hay que vivirla segundo a segundo. Ustedes son los grandes protagonistas de esta historia, como el presidente Evo, cuando fue desde el primer día de dirigente hasta el día de hoy. Tienen que sentir el latido, el llamado, la convocatoria para hacer historia. Queridos compañeros, hagan historia, sigan el camino del compañero Evo, sigan el ejemplo del compañero Evo. Hay algunos compañeros, y con esto sí termino, algunos compañeros, ¿sí? Ya quieren que me vaya después de la verdad. Hay algunos compañeros que quieren tomar distancia del compañero Evo. ¿Saben? No voy a decir una mala palabra. ¿Saben qué, compañeros? Antecitos de morirse, se van a arrepentir de eso. Muchas gracias. ¡Que viva Evo! ¡Que vivan las 6 federaciones! ¡Que viva Cochabamba! Directamente. ¡Que vivan los movimientos sociales! ¡Que viva Bolivia! ¡Patria o muerte! Ya no voy a decir, compañeros, sobre Guayucho y Yanis, porque ya los compañeros... Bien, amigos, ya estuvimos escuchando importantes palabras del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintano, quien también está presente en este ampliado